Lucifer se detiene en seco ante el umbral de la puerta de cristal. El resplandor de la ciudad de plata inunda el espacio, rebotando en las superficies pulidas con una intensidad cegadora. Antes, esta luz le otorgaba una calma absoluta. Ahora, cada destello se clava en sus ojos como una aguja de fuego. Él parpadea, intentando enfocar, pero el brillo es implacable. Se lleva una mano al rostro, buscando refugio tras su propia sombra. A su alrededor, la arquitectura perfecta del reino parece cerrarse sobre él. El aire vibra con una frecuencia constante, un zumbido que antes era armonía y que ahora se siente como una presión insoportable en sus sienes. Lucifer da un paso atrás, pero el suelo bajo sus pies refleja la misma luminosidad hiriente. No hay rincón donde ocultarse. Sus pupilas se contraen al máximo mientras intenta procesar la magnitud de lo que tiene frente a sí. Cada segundo que permanece allí, la luz parece ganar terreno, invadiendo su visión hasta que el mundo se vuelve una mancha blanca y dolorosa. Él baja la mano lentamente, dejando que el resplandor le golpee de frente. Un serafín se acerca, entonando un cántico de alabanza que reverbera en las paredes de mármol. El sonido, antes armonioso, se convierte en una frecuencia que le taladra los oídos. Lucifer siente que la obediencia, su mayor virtud, se transforma en algo tangible. Es como si grilletes de hierro se cerraran con fuerza alrededor de sus muñecas, tirando de sus brazos hacia abajo, restringiendo cada uno de sus movimientos. Él intenta mantener la postura, pero sus músculos se tensan en una resistencia involuntaria. Aprieta los puños con tal violencia que sus nudillos se tornan blancos, perdiendo todo rastro de color. La piel se estira sobre los huesos, marcando la presión de una voluntad que lucha por liberarse. El cántico continúa, pero él ya no lo escucha. Se concentra únicamente en la tensión que recorre sus antebrazos, una corriente de energía contenida que busca una salida. Cada nota del himno es un golpe contra su determinación. Lucifer exhala, un sonido seco que se pierde en la inmensidad del pasillo. Sus dedos se clavan en sus propias palmas, dejando marcas profundas. La virtud se ha disuelto por completo, dejando en su lugar un resentimiento asfixiante que le recorre el pecho. Él levanta la mirada, observando el orden perfecto de la ciudad con un desdén que antes le era ajeno. La estructura que lo mantenía en su lugar ahora es solo una jaula que espera ser abierta. Lucifer avanza por los pasillos de mármol con pasos firmes. Ignora las reverencias de sus hermanos, cuyos gestos de respeto ahora le resultan ajenos. Se detiene frente a Azazel. Este último está concentrado, pasando un paño sobre la hoja de su espada con movimientos rítmicos y constantes. El metal emite un destello metálico bajo la luz del salón. Lucifer se acerca, invadiendo su espacio personal hasta quedar a pocos centímetros. El sonido del roce del paño contra el acero se detiene en seco. Lucifer se inclina, acercando sus labios al oído de Azazel. Susurra con una voz gélida: ¿por qué servir cuando podemos reinar? Azazel se queda inmóvil durante un segundo. El paño resbala de sus dedos y cae al suelo con un golpe sordo. Sus ojos recorren el pasillo con rapidez, buscando testigos, pero no encuentra a nadie. Sus hombros se tensan y su respiración se vuelve errática. Mira a Lucifer, intentando articular una respuesta, pero sus labios solo se entreabren. Lucifer observa el nerviosismo del otro ángel con una calma absoluta, sabiendo que la primera grieta en la lealtad del reino ya es una realidad tangible. Lucifer se desplaza hacia los jardines de luz, donde el aire vibra con una claridad cegadora. Encuentra a Belial cerca de la fuente central. Lucifer se aproxima sin vacilar, acortando la distancia hasta quedar a su espalda. Con un movimiento decidido, coloca su mano sobre el hombro de Belial. Lucifer no pierde tiempo en sutilezas. Extiende su brazo libre, señalando con el dedo índice hacia el horizonte, donde el trono vacío se alza. El trono, despojado de su ocupante, proyecta una sombra alargada que se extiende hasta sus pies. Lucifer se inclina hacia él.
su voz cortando el silencio. ¿Por qué seguir cuando podemos liderar? La pregunta queda suspendida en el aire, cargada de una gravedad que altera la atmósfera. Belial baja la mirada hacia el suelo, evitando el contacto visual directo. Sus alas comienzan a temblar con una frecuencia errática. El peso de la propuesta se manifiesta en la tensión de sus músculos. Belial exhala un suspiro contenido. Sus hombros se hunden ligeramente. Finalmente, tras un silencio prolongado, Belial asiente con un movimiento lento y pesado. El acuerdo está sellado. Las palabras de Lucifer se deslizan por los niveles de la jerarquía como un veneno invisible. No es un grito, sino un murmullo que se desplaza de un estrato a otro. En los corredores laterales, los ángeles que antes caminaban con paso sincronizado, ahora detienen su marcha de forma abrupta. Se giran, intercambiando miradas cargadas de una incertidumbre nueva. La idea de la rebelión se adhiere a ellos, alterando la cadencia de sus movimientos. Aquellos que portaban pergaminos de mando los aprietan contra sus costados, con los nudillos tensos. Un ángel se detiene frente a otro, sus manos se entrelazan con nerviosismo. La luz que baña los niveles empieza a parpadear, perdiendo su estabilidad habitual. El aire, antes cargado de una armonía constante, se vuelve pesado y denso. Los ángeles ya no miran hacia el trono central con la misma devoción. Sus cabezas se inclinan hacia los lados, buscando sombras donde antes solo había claridad. La inercia del orden natural se ha detenido. Un grupo de ángeles se aparta de la ruta principal. Sus alas rozan las paredes de mármol con un sonido áspero. La plaga de la duda ha fracturado la unidad del reino. El cielo, testigo de esta transformación, parece contraerse ante la nueva realidad que se gesta. El sonido constante de los himnos que llenaba las plazas se detiene de golpe. La interrupción es total, dejando un vacío acústico que hace que los ángeles se detengan en seco. En el centro de la explanada, las filas perfectamente alineadas se deshacen. Los ángeles abandonan sus posiciones fijas y comienzan a converger en puntos específicos, formando círculos cerrados que bloquean el paso a quienes intentan seguir con sus rutinas. Sus manos, que antes sostenían instrumentos o pergaminos, ahora se entrelazan frente a sus pechos, en gestos de urgencia. Nadie mira hacia arriba. Todos mantienen la vista baja, enfocada en el centro de sus pequeños grupos. Los murmullos reemplazan a las melodías sagradas. Es un sonido sibilante, una corriente de aire que viaja de un círculo a otro. Un ángel se inclina hacia su compañero. Sus labios rozan casi el oído ajeno, transmitiendo una información que obliga al otro a retroceder un paso, con los ojos muy abiertos. La armonía celestial se ha fragmentado en cientos de focos de tensión. Los que intentan cantar de nuevo son silenciados por una mirada severa o un gesto de mano que exige discreción. Los círculos se estrechan cada vez más, compactando los cuerpos, hasta que apenas queda espacio entre ellos. La plaza, antes un lugar de orden absoluto, se convierte en un laberinto de conspiraciones donde el silencio es la herramienta más efectiva. La fractura se vuelve física. En los niveles superiores, las filas de centinelas se rompen de forma definitiva. Un ángel suelta su lanza, que golpea el suelo con un estrépito metálico que rebota en las paredes. Sin recogerla, da media vuelta y comienza a caminar en dirección opuesta a su puesto. Otros siguen su ejemplo. El movimiento es contagioso. Uno tras otro, los ángeles abandonan sus posiciones, dejando los pasillos de mármol desiertos. La unidad del reino se desmorona ante la mirada atónita de los que permanecen inmóviles. Un tercio de las huestes se ha desprendido. Se agrupan en las plataformas laterales, sus alas batiendo con una cadencia distinta, más pesada, que altera el equilibrio del aire. Los leales, petrificados en sus puestos, observan cómo sus antiguos compañeros se alejan sin mirar atrás. El espacio entre ambos bandos se ensancha. Ya no hay vuelta atrás. Los que se marchan
se alinean en el borde de las terrazas, sus cuerpos bloqueando la luz. El aire en la ciudad de plata se detiene. Una presión invisible comprime los pulmones de quienes permanecen en las plazas. Entonces, el sonido corta el vacío. La primera trompeta de guerra resuena desde las torres más altas. No es una melodía, es un golpe seco que hace vibrar el mármol bajo los pies. El sonido se expande como una onda de choque, obligando a los ángeles a llevarse las manos a los oídos. La estática comienza a recorrer las columnas de cristal. Pequeñas chispas saltan entre las estructuras, iluminando los rostros con destellos erráticos. El cielo, antes de un blanco inmaculado, empieza a oscurecerse en los bordes, como si una tormenta de metal se estuviera gestando en las alturas. Los ángeles leales se agachan, buscando estabilidad, mientras el suelo tiembla con una frecuencia constante. Los rebeldes, por el contrario, levantan la mirada hacia la fuente del sonido. Sus alas se despliegan, golpeando el aire con una fuerza que levanta polvo y fragmentos de piedra. La electricidad estática eriza el ambiente. El vello de los brazos se levanta. Lucifer da un paso al frente, rompiendo la formación estática de sus seguidores. Su mano derecha se desplaza hacia su costado, buscando la empuñadura de su arma. El metal roza la vaina con un chirrido agudo que corta el aire. Al tirar de ella, la hoja emerge, pero no refleja la luz blanca del entorno. En su lugar, un fulgor rojo, denso y palpitante, se desprende del acero. El color se expande, tiñendo las manos de Lucifer y proyectando sombras alargadas. El resplandor es antinatural. Parece devorar la luz circundante en lugar de emitirla. Lucifer sostiene la espada en alto, permitiendo que el brillo carmesí se asiente. A su alrededor, los otros ángeles retroceden un paso, sus ojos fijos en el cambio irreversible. La pureza del metal ha sido reemplazada por una mancha de color sangre. Lucifer gira la muñeca y el rastro rojo corta el aire, dejando una estela que no se desvanece. No hay vuelta atrás. La transformación del arma es el sello final de su ruptura. Los que observan comprenden que la luz del reino ya no puede reclamar lo que ha sido tocado por ese fulgor. Lucifer baja la punta de la espada hacia el suelo y donde el brillo rojo toca la piedra, se forman pequeñas grietas. La guerra comienza con este único gesto. Lucifer lanza un grito sordo y alza su espada roja hacia el cenit. Miles de alas se despliegan al mismo instante, bloqueando la luz de los cristales superiores. El movimiento es coordinado, un batir masivo que golpea el aire con una fuerza de huracán. El aire comprimido se desplaza por los pasillos, silbando entre las columnas. El vendaval golpea las paredes, arrancando el equilibrio de los objetos sueltos. Las antorchas sagradas, que han ardido durante eones, comienzan a parpadear. Una a una, las llamas se inclinan, se estiran y finalmente se extinguen con un siseo metálico. La penumbra se traga los corredores. Los ángeles rebeldes se mueven en la oscuridad, sus siluetas apenas visibles por el fulgor rojo de la espada de su líder. El aire se vuelve denso. La ciudad de plata, antes un faro de claridad absoluta, se fragmenta en sectores de sombra profunda. Los rebeldes avanzan, aprovechando el caos visual. Cada golpe de ala es un martillazo contra la estructura del orden establecido. El sonido de la batalla se ahoga en el rugido del viento artificial. Lucifer lidera la marcha, su espada marcando el camino a través de la penumbra total, mientras el resto de las huestes se funde con la negrura. En el estrecho pasaje que conduce al corazón del palacio, una línea de querubines se interpone como un muro inamovible. Sus alas están extendidas, bloqueando por completo el avance de los rebeldes. Lucifer se detiene un instante, observando la barrera de plumas y firmeza. No hay palabras, solo el sonido de los pies de los rebeldes golpeando el mármol al unísono. Los querubines aprietan sus posiciones, entrelazando sus brazos. Lucifer lanza una señal con su espada roja, y la masa de ángeles caídos se lanza hacia adelante. El impacto es brutal. El sonido de los cuerpos chocando
resuena contra las paredes de piedra, un eco sordo que sacude los cimientos. Los querubines intentan mantener su posición, pero la inercia de la multitud rebelde los empuja hacia atrás. Los primeros defensores son arrollados. Sus pies se deslizan sobre el suelo pulido. Lucifer avanza entre el caos, usando su hombro para apartar a quienes aún intentan cerrar el paso. La fuerza de los rebeldes es una marea constante. Los querubines caen, dispersados por la presión. El pasillo ahora es una vía abierta para el avance de Lucifer, quien continúa su marcha. El avance se detiene bruscamente ante los muros del palacio central. La estructura, hecha de una piedra blanca que nunca ha conocido el daño, se alza como un obstáculo final. Los defensores de élite aguardan tras escudos rectangulares, formando una muralla de metal pulido. Lucifer arremete primero. Su espada roja golpea el centro de un escudo, produciendo un sonido metálico que resuena como un trueno en el pasillo. La vibración viaja por el suelo, haciendo que las baldosas de mármol se agrieten bajo los pies de los combatientes. Los rebeldes siguen su ejemplo. Cientos de espadas caen al unísono sobre la barrera defensiva. El estruendo es ensordecedor, una sucesión de impactos secos que se solapan. Cada choque genera chispas que saltan contra los muros, iluminando brevemente las caras de los ángeles. Los escudos ceden milímetros. Lucifer retira su espada y vuelve a atacar con más fuerza, buscando una fisura. El metal gime bajo la presión. El aire se llena de esquirlas. Lucifer empuja con todo su peso, obligando a la línea defensiva a retroceder un paso, mientras el palacio tiembla ante la intensidad del asalto. El choque constante de las espadas contra los escudos alcanza una frecuencia que altera el entorno. Sobre las torres del palacio, el cielo comienza a perder su serenidad habitual. Las nubes, antes blancas y estáticas, se tiñen de tonos violáceos y púrpuras, colores antinaturales que se arremolinan con violencia. Un relámpago de color ámbar cruza el horizonte, seguido por un trueno sordo que hace vibrar las estructuras de mármol. La luz de la ciudad de plata, que siempre ha sido una fuente constante de claridad, empieza a parpadear. En cada impacto de Lucifer contra la defensa, la luminosidad decae, dejando sectores enteros sumidos en una penumbra intermitente. Los ángeles en el campo de batalla levantan la vista, sus rostros quedan iluminados por destellos erráticos. El aire se vuelve denso, cargado de una electricidad estática que eriza las plumas de las alas. La luz parpadea con mayor rapidez, como si la propia ciudad estuviera perdiendo el aliento. Lucifer aprovecha la distracción de los defensores, quienes miran hacia arriba con desconcierto. El cielo se fractura en vetas de luz negra, una anomalía que se expande. El suelo bajo los pies de los combatientes comienza a temblar, no por el peso de los cuerpos, sino por la inestabilidad de la realidad misma. La ciudad de plata se desmorona. La luz de la ciudad de plata se apaga por sectores, como si alguien cortara las venas de la existencia. Un distrito tras otro cae en una oscuridad absoluta, dejando solo el brillo errático de las espadas en combate. Los pilares de mármol que sostenían los arcos del palacio comienzan a astillarse bajo la presión de una energía que ya no reconoce leyes. Los bloques de piedra caen al vacío, golpeando las plazas inferiores con un estruendo seco que se suma al caos. Los ángeles, desorientados por la pérdida repentina de la claridad, chocan entre sí, perdiendo la formación. La infraestructura divina se desmorona. Lucifer avanza sobre los restos de una columna colapsada, ignorando el desorden a su alrededor. A su derecha, un sector completo del palacio se inclina y se desploma. El sonido de la piedra rompiéndose es constante, un crujido metálico que inunda el aire. Las fuentes de agua cristalina se secan al instante. Cada paso de Lucifer sobre el suelo inestable provoca nuevas fisuras que se extienden como telarañas por toda la estructura central. El suelo bajo los pies de Lucifer emite un crujido sordo, un sonido que no pertenece a la piedra, sino a la estructura misma de la realidad. Donde él pisa, la superficie no solo se agrieta, sino que se hunde.
creando un cráter que se expande con cada movimiento. Las baldosas de mármol se desprenden de sus cimientos, flotando por un instante antes de desmoronarse en fragmentos que desaparecen en la nada. Lucifer presiona su peso contra el terreno, y el suelo responde con una resistencia agónica, retorciéndose como si fuera una membrana elástica a punto de romperse. A su alrededor, los ángeles que intentan mantener el equilibrio caen de rodillas al ver cómo el pavimento se ondula bajo ellos. Las grietas se bifurcan, recorriendo las plazas como venas negras que drenan la solidez del terreno. Un sector entero de la explanada se inclina bruscamente hacia un lado. Lucifer no se detiene. Su avance acelera la desintegración, y el suelo cede centímetro a centímetro, perdiendo su capacidad de sostener cualquier forma de vida. La realidad se desgarra, dejando ver destellos de un vacío insondable que comienza a devorar los cimientos de la ciudad. El terreno se desploma bajo el peso de la rebelión. El suelo termina de ceder. La grieta central se expande con un estallido sordo, transformándose en una herida sangrante que desgarra el tejido mismo del espacio. No es un simple agujero, es una brecha que emite una presión opresiva hacia arriba. Lucifer se mantiene firme un segundo antes de que el aire a su alrededor comience a curvarse. La gravedad se invierte. Los escombros, las columnas y los ángeles que luchaban a su lado son levantados del suelo, suspendidos por un instante en una ingravidez violenta. Luego, la succión comienza. Un viento gélido surge del centro de la brecha, arrastrando todo hacia el vacío infinito. Lucifer extiende sus brazos, pero la fuerza es irresistible. Sus pies se despegan de la superficie y su cuerpo es proyectado hacia la oscuridad. A su alrededor, las huestes rebeldes y los defensores leales son succionados en una espiral caótica. Los cuerpos chocan entre sí, mientras son arrastrados hacia el borde de la herida abierta. El vacío no solo atrae, devora. La luz de la ciudad es absorbida por el centro de la brecha, dejando el entorno en una penumbra absoluta. Lucifer intenta clavar su espada en el suelo, pero la materia se desintegra al contacto. La inercia lo impulsa hacia adelante, y en un movimiento brusco, cruza el umbral. La succión se vuelve absoluta. El silencio del vacío reemplaza el estruendo de la batalla. La caída no es un descenso suave, sino un impacto constante contra las paredes irregulares del abismo. Lucifer intenta maniobrar, pero la inercia lo lanza contra salientes de piedra afilada. Sus alas, extendidas para frenar el descenso, chocan violentamente contra la roca. Se escucha el sonido seco de las fibras al romperse. Cada vez que una ala roza la pared, una ráfaga de esquirlas de piedra y plumas se desprende, dejando un rastro en la oscuridad. El aire silba entre las grietas, un sonido agudo que se mezcla con el crujido de los huesos bajo la presión del impacto. Lucifer intenta plegarlas, pero la fuerza del vacío lo obliga a mantenerlas abiertas, exponiéndolas a un castigo implacable. La roca, dura y fría, actúa como una sierra. Las puntas de las alas se deshilachan, perdiendo su forma original ante la fricción continua. A su lado, los otros ángeles sufren el mismo destino. Sus gritos son ahogados por el estruendo de la caída. La gravedad parece aumentar, acelerando el descenso. Cada segundo es una eternidad de dolor físico. La roca desgarra, corta y tritura. No hay lugar donde apoyarse, solo paredes que se deslizan a gran velocidad. El descenso termina de forma abrupta. El impacto contra la superficie del fondo sacude los huesos de Lucifer. No hay rebote, solo el choque seco de los cuerpos contra la piedra fría. El estruendo de la batalla se corta de tajo. El silencio cae sobre el lugar como una losa pesada. Lucifer intenta levantarse, pero sus extremidades responden con lentitud. Sus dedos se hunden en un polvo fino y gélido que cubre el lecho del abismo. A su alrededor, la oscuridad es una presencia física. Se escucha un jadeo lejano, un sonido irregular que se apaga rápidamente. Lucifer gira la cabeza, buscando una señal de movimiento. Los otros caídos yacen dispersos, sus formas apenas distinguibles contra el suelo oscuro. No hay viento,
no hay eco. La presión en el pecho se vuelve insoportable. Lucifer apoya una mano en el suelo, sintiendo la textura rugosa y muerta de la roca. La batalla ha terminado. En este pozo sin fin, la oscuridad absoluta se convierte en el único horizonte, envolviendo a los rebeldes. El silencio en el fondo es total. Lucifer permanece inmóvil, con la palma de la mano presionada contra la roca gélida. No hay rastro de la luz que antes guiaba sus pasos. En esta oscuridad, el recuerdo de su pregunta resuena con una claridad punzante. ¿Por qué servir cuando podemos reinar? La frase rebota contra las paredes invisibles del abismo, un eco que se multiplica y se desvanece lentamente en la nada. Cada palabra pronunciada en la ciudad de plata ahora se siente como un peso que sella su destino. El cosmos ha cambiado. La jerarquía que sostenía la existencia se ha fracturado de forma irreversible. Lucifer cierra los ojos, pero la imagen del trono vacío persiste en su mente, ahora despojada de cualquier gloria. Solo queda el eco de esa elección, un sonido que se apaga hasta convertirse en parte de la piedra y el vacío. La rebelión ha concluido. El destino de todos los seres ha sido alterado para siempre, dejando tras de sí una inmutabilidad absoluta. El silencio final se asienta, definitivo y eterno.